Aleluya, Padre Cristo, hermanos. Gloria. Bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esperamos que se estén gozando juntamente con nosotros en la presencia de Dios, ya que Dios es bueno. Nos mantiene hoy día todavía delante de su presencia. Aleluya. Usted que nos está viendo, le bendecimos. Usted que está conectado, o que en un futuro al ver esta predicación, pues le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Esperando sea de bendición esta palabra. Gloria voy a pedir, a hermanos, que abran sus escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 18. Vamos a leer hasta el 21. Deuteronomio 32, verso 18. Cuando ya esté ahí nos puede decir amén los hermanos que están aquí. Usted que está en su casa puede leerlo también. Y todos juntos vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, y me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Hasta ahí vamos a leer. Gloria. Vamos a orar, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hemos tomado tu palabra para de ella estar hablando, Señor, de lo cual esperamos seas tú, Señor, el que hable a cada vida, a cada corazón. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Esa palabra llegue al corazón y rinda ese fruto que tú esperas, Padre. Usa mis labios, pasa ese carbón encendido, Señor. Usa mi vida completamente para tu honra y tu gloria, Señor. Que no sea yo, y no seas tú el que hable cada uno de nosotros, Dios mío. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, poniéndonos en tus manos y dándote las gracias de antemano, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nos acompañan, y usted que está en su casa, pues póngase cómodo, pero siempre prestando atención a la palabra de Dios. He puesto como título a este mensaje: Dios también se aleja. Dios también se aleja, es el título, el tema del cual vamos a estar hablando con la ayuda de Dios. Hermanos, estos son mensajes a veces no muy fáciles de predicar. Muchos predicadores hoy día ya no les gusta hablar de esto. Es más, muchos predicadores están en contra de que se hable de la severidad de Dios. Pero así como Dios es bueno y amoroso y compasivo, también dice su palabra que Dios es fuego consumidor. Así como Dios nos llama y se acerca a nosotros, de igual manera Dios se puede apartar de nosotros. Dios también se aleja. Mucha gente no quiere que se predique esto. Muchos predicadores incluso predican en contra de los que predicamos la verdad, porque a la gente pues no le gusta oír la verdad. Hoy día la gente se amontona para escuchar, para oír cosas que le agraden, cosas que vayan de acuerdo con la vida que está llevando, cosas que no lo contradigan. A la gente le gusta que le prediquen que está bien, que no necesita hacer nada, que con religiosidad o con cierta religión o llevando la vida como la lleva va a entrar al reino de los cielos. Cuando la Biblia nos marca estatutos, decretos, cosas, ordenanzas que tenemos que cumplir, requisitos indispensables, necesarios
para poder entrar al reino de los cielos. Y esto ya poco se predica, porque a la gente no le gusta que le prediquen esto. La gente hoy quiere que le prediquen de prosperidad, de bendición, de cosas halagüeñas, que le digan que todo va a salir bien, que todo va a estar bien, que vamos a salir adelante, que el día de mañana será mejor que este. Y pues es lo que a la gente le gusta. Pero nosotros tenemos que hablar la verdad. Y una de las verdades es que Dios también se aleja. Dios también se aparta. Aunque no nos guste, hermano, vamos a encontrar en la Biblia en muchas ocasiones que Dios se apartó de su pueblo. En esta lectura que leímos en el versículo 20, hablando Dios dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, se apartó, se fue tras la idolatría, se hicieron un becerro de oro, y por tanto el Señor estaba airado con Israel, y el Señor se apartaba porque la gente menospreciaba a Dios. Hermanos, Dios hizo milagros. Yo tenía otro tema para hablar, y era acerca del conocimiento de Dios, pero Dios me llevó por este tema, porque realmente, hermano, Dios se dio a conocer a su pueblo. Y Dios hizo señales en la tierra de Egipto, dentro del pueblo de Israel, hizo señales también para que ellos creyeran a Dios. Ellos vieron el brazo poderoso, la mano extendida de Dios, de cómo los sacó de Egipto con señales, prodigios y muchos milagros maravillosos que jamás habían visto ellos. Dios se manifestó a ellos para darse a conocer, pero aún así ellos se apartaban de Dios, aún así ellos se alejaban de Dios, y al alejarse ellos de Dios, Dios también se apartaba de ellos. Dios también los dejaba a su suerte, a ver que, como dijo aquí, a ver qué va a ser su fin, cuál será el fin de ellos, hermano. Y lo cierto es que cuando Dios se aparta, ya sea de una persona, ya sea de una nación, o ya sea de un pueblo, cosas terribles vienen, porque esa persona a la cual, o ese pueblo, o esa nación, o esa ciudad está expuesta a todo lo que el enemigo quiera hacer con ella. Y era lo que sucedía con Israel. Cuando Dios se apartaba, venían los enemigos, los tomaban, los llevaban cautivos, a sus hijos los mataban a espada, a las mujeres eran llevadas cautivas, eran tomadas por esclavas, por siervas, eran totalmente destruidos por haberse apartado de Dios. Y hermano, mucha gente dice que hoy día, y muchos pueden alegar y tratar de decir, estamos en otra dispensación. Eso era otra dispensación, la dispensación de la ley. Ahora estamos en la gracia. Pues déjenme decirle que en la gracia tenemos mayor responsabilidad. En la gracia ahora somos más responsables que ellos. Pablo lo dice a los romanos, y para mí esto sería el contexto de estos versículos que leímos en Deuteronomio, Romanos capítulo 11, versos 19 al 22, y dice Pablo a los romanos, pues las ramas dirás fueron desgajadas. Aquí el Señor les dijo en Deuteronomio que Él los provocaría también a celos con un pueblo que no es pueblo. Y déjeme decirle que ese pueblo que no era pueblo somos nosotros. Esa nación que no era nación somos nosotros. Nosotros somos de los cuales está hablando el Señor, que iba a provocar a celos a Israel. Pero Pablo también viene y nos dice, aquellas ramas que eran por naturaleza, dice, aquellas ramas, pues las ramas dirás, fueron desgajadas, hablando de las ramas y el olivo natural, dice, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dice Pablo, bien, por su incredulidad fueron desgajadas.
porque no creyeron. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así es, aleluya. Estamos en la misma condición. Dios no va a hacer diferencia. Si lo hizo con Israel y Dios se apartó de ellos y los dejó a su suerte, a ver qué sucedía con ellos. Si nosotros hacemos de la misma manera, Dios también se va a apartar. Aunque estemos en otra dispensación, lo estamos leyendo en la dispensación de la gracia en el Nuevo Testamento, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a nosotros nos va a perdonar si hacemos lo mismo. También Dios se va a apartar. Hebreos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si la palabra dicha por ángeles recibió justa retribución, la paga de su pecado, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? ¡Vive! Dios también se aparta. Gloria al Señor. Dios también se aleja. Hermano, del pueblo que se aparta de Dios, Dios se aparta de él. Esta nación ha venido de mal en peor. Hace como 3 años predicaba yo acerca de esto, o 2 años, no recuerdo, de cómo esta nación fue próspera cuando ponían a Dios en primer lugar. Comenzaron a hacer a un lado a Dios, a sacar las cosas de Dios, a buscar otras cosas, a hacer a un lado a Dios, a independizarse de Dios, y esta nación ahora ha venido en decadencia por apartarse de Dios. Pero dentro de esta nación hay gente, hay pueblo que sirve a Dios, y gracias a Dios por eso. Pero por lo tanto necesitamos nosotros mantenernos en el camino y seguir buscando a Dios. Gloria. No podemos descuidarnos, no podemos apartarnos, porque Dios también se aparta. Cuando Dios se aparta, hermano, Israel sufrió muchísimo. Y lo vemos en la historia, en las cosas que han sucedido. Vemos lo que pasó en el Holocausto judío, el cual los alemanes, los nazis, y son los que ahora están gobernando. Esa es la misma rama. Nuestros gobernadores, los gobernantes, vienen de esa misma nazi. De ahí mismo vienen, de esas mismas creencias tienen. Fueron exterminados la mayoría de los judíos, no su totalidad, pero sí fueron bastantes judíos muertos, llevados cautivos y masacrados de una manera horrible por haberse apartado de Dios. Dios se apartó de ellos y los entregó a la ira de sus enemigos. Y vemos toda la historia en los libros de Jueces, y ve toda la historia en Jueces, como dice, y cuando Dios se apartaba de ellos, los enemigos venían y los atacaban y los destruían. Entonces ellos clamaban a Dios, y Dios les enviaba un juez, un salvador, alguien que los guiara, y ellos comenzaban a buscar a Dios, y Dios se volvía a ellos. Por eso la Biblia dice: buscad a Jehová entre tanto que puede ser hallado. Santiago dice: pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero si tú te alejas de Dios, Dios también se va a alejar de ti. Israel padeció mucho, y dice la Escritura que todas las cosas que a Israel le han sucedido han quedado escritas como ejemplo para que nosotros no pequemos de la misma manera como lo hizo Israel. Ahora somos más responsables porque tenemos ejemplos de lo cual no debemos seguir, de lo cual sabemos lo que sucedió por haberse apartado de Dios.
Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó, hermano, Dios podía haber perdonado a los ángeles. Quiere decir que en cierto momento los ángeles quizás recapacitaron, quizás entendieron que habían hecho mal. Yo eso lo estoy especulando por lo que aquí dice. Pero si dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si a ellos no los perdonó. Y luego nos da más ejemplos Pedro. Si no perdonó a Sodoma y a Gomorra y fueron destruidas, y esos quedaron como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Hermano, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Para hacer conciencia, para que concienticemos si nos estamos descuidando, si nos estamos apartando, porque lo cierto, hermano, es que en estos tiempos que estamos viviendo, los cuales no son muy favorables, los cuales no son muy buenos, lo cual también ya la Escritura dice que los días serían malos, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, por eso es que mucha gente ahorita está desperdiciando el tiempo. Mucha gente puede estar oyendo palabra de Dios, pero lo está ocupando en otras cosas. No está aprovechando bien el tiempo. Ahora está aprovechando bien el tiempo para trabajar más, para amontonar más dinero, para hacer esto, para hacer lo otro. Otros planes, haciendo a un lado las cosas de Dios. Eso no es aprovechar bien el tiempo, porque las cosas terrenales aquí se van a quedar y son perecederas. Dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Poder en Dios. Dios no nos trajo aquí para que busquemos las cosas terrenales. Dios no nos ha llamado a nosotros a buscar las cosas terrenales, aunque Dios sabe que tenemos necesidad de ciertas cosas. Dios lo sabe, pero no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para su reino, para que busquemos, para que publiquemos, para que anunciemos las cosas del reino de Dios. ¡Gloria! Para que busquemos el reino de Dios antes que todas las cosas que los gentiles buscan. Pero hoy en su mayoría, muchos cristianos, debido a los tiempos, a la situación, a la condición, están buscando cosas terrenales, olvidándose de las cosas celestiales, apartándose de la fe, abandonando la fe, haciendo a un lado la fe, provocando a Dios a ira, provocando que Dios se aparte de su vida también, de su familia, de su casa. Hermano, y es terrible, es horrenda cosa, como dice la Escritura, y no queremos experimentarlo, lejos sea, y tampoco es la voluntad de Dios que usted tenga que experimentar la ira de Dios, el ardor de su ira, el alejamiento, el distanciamiento, porque eso es terrible. Cuando David se pecó y él clamaba por una cosa, no clamaba por el reino, no clamaba por el palacio del rey, no clamaba por la riqueza. David clamaba y pedía: no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, Señor, no te apartes de mí, no te alejes de mí. Él reconoció su falta, él reconoció su pecado y él se humilló delante de Dios para buscar la misericordia de Dios. No estaba buscando otras cosas, estaba buscando que Dios no quitara su presencia de su vida. Hoy hay muchas almas vacías, secas, como por un desierto, y desinteresadas de la presencia de Dios.
creyendo que todo está bien, engañándose a sí mismos, caminando hacia donde Dios no lo ha llamado, hacia donde Dios no lo ha enviado, Así es, aleluya. sin saber que tarde o temprano caerá o llegará la destrucción a su vida por apartarse de Dios. Este es un llamado, hermano, a reconocer, a recapacitar, a meditar qué estamos haciendo con nuestra vida, con la vida que Dios ha dado a nuestra alma, hacia dónde la estamos conduciendo, hacia dónde la estamos llevando. Gloria. No espera que Dios se aparte de su vida. No espere que sucedan esas cosas. Es terrible eso, es horrible. Y muchos lo van a experimentar. Mucha gente, aún conociendo la verdad y abandonando la verdad, apostatando de la verdad, van a experimentar esto por descuidarse, por confiar, por no prepararse, por no buscar, por desinteresarse, por menospreciar como hizo Israel. Hermano, Dios los acababa de sacar, no tenía mucho tiempo. Gloria. No había pasado mucho tiempo. Y ellos se fueron tras la idolatría. ¿Qué está haciendo hoy la gente? Yéndose tras la idolatría también, provocando a Dios. Es más importante el dinero, es más importante la casa, es más importante el trabajo, es más importante esto, lo otro, la cuenta en el banco, las cosas, todo es más importante. ¿Y Dios dónde queda? Menospreciado y despreciado. Eso es lo que le estamos haciendo a Dios. Mucha gente lo que está haciendo con Dios, y se le olvida que Dios también se aparta, que Dios también se aleja. Gloria a Dios. Y no lo estamos hablando, hermano, para que comience a dudar de su salvación, comience a pensar, no es para eso, porque el que duda también le es pecado. No es para eso, es para que recapacite, para que medite hacia dónde está caminando, hacia dónde se está conduciendo, hacia dónde dirige sus pasos. ¿Qué lugar tiene Dios en su vida? Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. No son fáciles. Hoy la gente le dedica más tiempo a otras cosas. Hoy ya no hay iglesia, ya no tenemos que prepararnos, ya no tenemos que apurarnos, ya no tenemos que... Hermano, hay servicios, aunque sea a través de las redes de internet, hay servicios. Sigue habiendo un tiempo para Dios. Yes, aleluya. Sigue habiendo tiempo para Dios establecido por la iglesia. Pero aquí estamos todavía. Y muchos menospreciando, despreciando, desinteresándose. No necesito de eso, no necesito de Dios. Es lo que está diciendo. Al hacer a un lado todas estas cosas, el pueblo de Israel lo hizo muchas veces a Dios, y Dios se apartó de ellos. Y es triste. Si usted analiza, si usted lee la historia, usted lee la Biblia, va a encontrar cómo Israel fue muchas veces maltratado, fue sufrido, y hasta hoy día sigue sufriendo por haberse apartado de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandamientos, de los preceptos de Dios. Y hoy mucha gente, si aún así se atreve a vivir como quiere, a hacer lo que quiere, a nadie se le puede obligar, pero siempre traerá consecuencias. Dijo en el libro de Eclesiastés el predicador: alégrate, joven, en tu mocedad, y gózate, y toma placer tu corazón en todas las cosas, pero sabe que sobre todas estas cosas
de juzgar a Dios Así es, aleluya. sobre todas estas cosas. Y aún dice la palabra Mateo 12:37, que aún de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así es, aleluya. Y mucha gente diciendo, no, una vez salgo, siempre salgo, Dios está conmigo, haciendo ellos su propia voluntad, dejando de buscar a Dios, menospreciando a Dios, y dicen que Dios está con ellos. Santo Dios. Dijo el salmista, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Ahora son prosperados. Pero dice, ¿cómo han sido consumidos de repente? Desaparecieron, ya no están. Porque se olvidaron de Dios. No buscaron a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Hermano, hoy día, no solo hoy, todo este tiempo que estamos viviendo es tiempo para afirmar nuestros pasos. Dios nos está cerniendo, como dice en el arnero, para saber quién es paja, quién es trigo, quién es verdadero y quién solamente es pura palabrería. Tenemos que ser procesados, y en ese proceso, como dice el libro de Malaquías, se sabrá entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que busca a Dios y el que no le busca. Se va a saber la diferencia. Para muchos será demasiado tarde, pero hoy todavía es tiempo de corregir nuestros pasos. Hoy es tiempo de enderezar nuestro caminar, de comenzar a buscar a Dios, de comenzar a echar mano a la salvación, porque hoy ciertamente, como dice la palabra, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Vistámonos como de día honestamente, no en glotonería, ni en borrachera, ni en lujuria, ni en lascivias. Vistámonos como de día honestamente, sinceramente delante de Dios. Gloria. Dijo el Señor, me hallan los que madrugando me buscan. Así es, aleluya. Y Dios sabe quién le busca. Dios sabe quién medita de Él en el día, en la semana, en el trabajo, en el camino, cuando va manejando, aún cuando está dormido. Decía el salmista, yo dormía, pero mi corazón velaba. Gloria. Así, de esa manera, nuestro pensar, nuestro levantar, nuestro acostar tiene que estar centrado en Dios, porque estamos cerca, tan cerca de que Él venga por su iglesia, porque todos los acontecimientos que se están dando, todos los rumores de guerra, los terremotos que están sucediendo y por todas partes, y se esperan más cosas terribles. Y hay un terremoto grandísimo que están esperando, que ya está retrasado, que en cualquier momento hay un volcán que está a punto de hacer erupción, que va a destruir, dice que puede hasta dividir Estados Unidos, partir el continente, de tan grande que es todo esto. Catástrofes van a suceder, cosas terribles están sucediendo. Ya la Biblia habla de una estrella que cae. Ya se está hablando de un meteorito tan grande que es muy enorme, que puede caer a la tierra y que puede causar grande destrucción. La Biblia habla de todas estas cosas. Todo eso está sucediendo y mucha gente se está descuidando. No hay tiempo para descuidarse, no es tiempo para desviarse, es tiempo para buscar a Dios. Aleluya. No espere que se aparte Dios de su vida. Mucha gente, hermano, cree que está caminando con Dios, pero está viviendo en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Se van a llevar muchas sorpresas. Que no sea usted el que quede sorprendido, sino que quede maravillado cuando despierte en la presencia de Dios, cuando abra sus ojos y le pueda ver tal y como Él es. Que no piense y no comience a llorar y
a clamar y a decir por cuán miserables cosas cambié la vida eterna que Dios me estaba ofreciendo. Mucha gente va a clamar y va a lamentar y van a llorar, pero ya no va a haber tiempo para el arrepentimiento, así como lo hizo Esaú. Por eso la Biblia nos dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú. Una gente profana es una gente que menosprecia, una gente que desprecia las bendiciones de Dios, una gente que no valora las bendiciones de Dios, una gente que no valora lo que Dios hace por su vida. Y si hoy día estamos en pie es por la pura misericordia de Dios, porque la mano de Dios nos ha guardado, la mano de Dios nos ha librado y el poder de Dios nos ha dado vida y nos está sustentando hasta este momento. No son nuestras fuerzas, no es la buena suerte, es el poder de Dios y la gracia y la misericordia de Dios. No podemos dejar la misericordia, no podemos abandonar la gracia, lo cual muchos están haciendo sin darse cuenta. Es tiempo, hermano, de recapacitar. Es tiempo de meditar. Vuélvete a Dios antes de que sea demasiado tarde. Búscale ahora que hay tiempo. Gloria. Mañana para muchos tarde será. Hoy es tiempo de volverse a Dios. Dios le está hablando a alguien. Alguien que se está apartando. Alguien que se está desinteresando. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Si tú te vas al infierno, va a ser porque tú lo elegiste, no porque Dios te mandó. Alguien dice por ahí, Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, y no va a mandar a sus hijos al infierno. Es una grande verdad. El que se va al infierno es porque desiste y no quiere ser hijo de Dios, y se va voluntariamente porque Él lo escogió, no porque Dios lo haya mandado. El infierno no fue hecho para las almas humanas, fue hecho para el diablo, sus ángeles y sus seguidores. Aquellos que decidan seguir al diablo, aquellos que no quieran aceptar la salvación que Dios ofrece, aquellos que apóstatan de la fe, aquellos que abandonan la fe, para ellos va a ser el infierno. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú vayas a la condenación. Dios quiere que tú te salves. Por eso Dios te está hablando ahora que todavía es tiempo. No esperes a encontrarte en una sala de emergencia, en terapia intensiva, donde ya solamente tus pensamientos quizás puedan recapacitar y meditar y decir cómo arruinaste tu vida. Dios te está llamando hoy a volverte a Dios, iglesia, a volverte de corazón, no de palabras, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Y muchos son los llamados, muchos, pero son pocos los escogidos. Sí es, aleluya. Y Dios quiere que seamos de los escogidos, de los que Dios ha llamado para su reino, su gloria y su alabanza. Yo lo invito a que se ponga de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a orar por toda la iglesia. Porque estamos aquí, hermano, oremos por la iglesia. Hay muchos que no han querido venir. Y qué triste, es triste eso. Y a nosotros nos entristece. Imagínense qué pensará Dios. Imagínense lo que pensará Dios. ¿Cómo se sentirá Dios? De que se desinteresa, que no quiere. Oremos por toda la iglesia. Por los que estamos aquí, por los que no están. Y por toda la iglesia de todo el mundo. Padre Santo, gracias te damos. Gloria le damos, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Tarde, Padre. Padre, porque tu misericordia hasta este día nos ha guardado. Oh Cristo Jesús.
Porque estamos aquí, Señor, no por nuestras fuerzas, Aleluya, aleluya. sino porque tu misericordia ha sido grande para Levanta tu con cada uno pueblo, de Señor, nosotros, lanza fuera la Padre, te pereza, pedimos en el nombre de Jesucristo por toda tu iglesia, por todo el rebaño que tú compraste a precio de Dios de sangre, gloria, por ese rebaño, Padre, por el cual tú sufriste, preciosa Dios, por el cual derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. pies, llena tu pueblo, Padre, Dios que de recapacitemos, Señor, que gloria, sangre meditemos, que preciosa, volvamos nuestro corazón hacia ti, para que tú te vuelvas hacia nosotros, Señor. No queremos que te apartes de nosotros, Padre. No queremos que te apartes de tu iglesia. No queremos que te apartes de este rebaño, Dios que nos mío. lleves contigo. Sin ti nada somos, Padre. Sin ti nada podemos hacer. Tu palabra lo dice de que aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma. Llena tu pueblo. Te necesitamos más que todas las cosas, Señor. Te necesitamos más que todas las cosas, Padre glorioso. En el nombre de Jesucristo, nuestra alma necesita de tu presencia. Nuestra alma clama por tu presencia, Señor, y así como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Necesitamos, Señor, que no te apartes de tu iglesia. Necesitamos que tu presencia reine y gobierne nuestras vidas. Te pedimos por mis hermanos, Padre, aquellos que se están desinteresando. Hay algunos que han menospreciado, Padre, perdona esa falta. Perdona esos pecados, Dios mío. Y hazlo recapacitar, Dios mío, antes de que sea demasiado tarde. Porque tú hablas a tiempo y aún fuera de tiempo sigues hablando, Señor. Gracias te damos por mis hermanos que están aquí presentes. Padre, bendíceles poderosamente. Por aquellos que tienen todavía el deseo de estar en tus atrios, Señor. Y por los que no lo tienen, bendíceles. Renuévale su mente, su corazón y su espíritu, su fuerza. Ese aliento, ese deseo, Padre, ese ánimo voluntario para estar en tu casa, Dios mío. Por aquellos que oyen y que han de escuchar aquellos, Padre, esta predicación, bendíceles poderosamente también en sus vidas, Padre. Y que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada para aquello para el cual tú la has enviado, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Despídenos en paz, mas nunca de tu presencia. Que tu presencia vaya siempre con cada uno de nosotros y nos guíe en todo nuestro caminar. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos el día de mañana. A las 11:30 de la mañana estaremos nuevamente en este lugar compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Amén.